Soy Roberto Mendoza. Tengo 74 años. Y de alguna manera todavía estoy procesando la traición que mi propia familia me infligió hace 6 años. Como un exitoso dueño de negocio que construyó un imperio desde la nada, había escapado completamente de su toxicidad. Pero el sábado pasado por la mañana, aparecieron en mi mansión sin invitación. Parado en el umbral de mármol de mi puerta, mi hijo Daniel se aclaró la garganta con nerviosismo. Papá, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. Vimos la casa en el periódico y queríamos felicitarte. Su esposa Valeria dio un paso adelante con esa sonrisa falsa que yo recordaba tan bien. Nos dimos cuenta de que manejamos todo mal hace 6 años. Nos encantaría reconstruir nuestra relación. Simplemente me quedé allí y sonreí. Lo que no sabían era que yo ya había llamado a mi compañía de seguridad y a mi abogado en el momento en que los vi en mis cámaras. Antes de continuar con esta historia, déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios de abajo. Presiona suscribirse si alguna vez has tenido que enfrentarte a una familia que te desechó cuando más los necesitabas. Vivir en esta ciudad durante mi matrimonio significaba estabilidad para los de afuera. Pero después de que mi esposa falleció y perdí todo, el abandono emocional golpeó cada rincón de mi existencia. La casa de 4 habitaciones de Daniel y Valeria, con sus encimeras de granito y garaje para 2 autos, se convirtió en una prisión donde yo no era bienvenido. Mi pequeña habitación de huéspedes, amueblada con sus muebles sobrantes, a pesar de mis contribuciones a su hipoteca, se convirtió en mi última parada antes de la falta de hogar. Durante 3 meses después del funeral, ayudé con el cuidado de los niños, contribuí con mis cheques de la seguridad social e intenté permanecer invisible. Preparaba el desayuno para los nietos, les ayudaba con la tarea y nunca me quejaba de dormir en su incómodo sofá-cama. Pero aparentemente, pedir a los niños que dijeran por favor y gracias fue cruzar la línea. El día que me echaron con 2 maletas y $847 fue el día en que comenzó mi verdadera vida. Lo que comenzó como el momento más humillante de mi existencia, se convirtió en la base de la mayor historia de regreso que esta ciudad haya presenciado jamás. 20 de octubre de 2012. El día comenzó como cualquier otro. Estaba haciendo unos panqueques para mis nietos, Mateo y Sofía, mientras Daniel se preparaba para el trabajo y Valeria revisaba su teléfono en la mesa de la cocina. 3 meses de esta rutina y pensé que habíamos encontrado nuestro ritmo. «Papá, tenemos que hablar», dijo Daniel esa mañana, su voz cargando un tono que nunca había escuchado antes, frío, distante, como si se dirigiera a un extraño que había abusado de su bienvenida. Valeria dejó su teléfono y se paró junto a él, con los brazos cruzados. A sus 32 años, tenía el tipo de belleza afilada que cortaba a las personas cuando se acercaban demasiado. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera abriera la boca. «Roberto, este arreglo ya no funciona», anunció ella, dando un paso adelante como si fuera la dueña de la conversación, lo cual aparentemente era. «Estás demasiado atrapado en tus costumbres. Los niños están confundidos sobre quién manda aquí». Miré a Daniel esperando que me defendiera, esperando que recordara que yo era su padre, el hombre que lo había criado solo después de que su madre se fuera cuando tenía 9 años, el hombre que trabajó en 3 empleos para pagarle la universidad. En cambio, evitó mi mirada como si yo fuera un mendigo pidiendo monedas. «¿Qué estoy haciendo exactamente mal?», pregunté, dejando la espátula. Mi voz era más pequeña de lo que pretendía. «Socavas nuestras decisiones de crianza», respondió Valeria con un encogimiento de hombros que me perseguiría durante años. «Ayer le dijiste a Mateo que dijera por favor al pedir jugo. Ese no es tu lugar». La miré fijamente. Le pedí a mi nieto que usara modales básicos. «Estás confundiendo a los niños sobre la autoridad», murmuró Daniel, todavía sin mirarme. «Valeria tiene razón, está causando problemas». Los panqueques comenzaron a quemarse en la estufa, pero nadie se movió para voltearlos. El olor llenó la cocina mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «¿A dónde se supone que debo ir?», pregunté.
Ese ya no es nuestro problema, dijo Valeria con naturalidad. Eres un hombre adulto, Roberto. Resuélvelo. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón, exactamente. Algo más profundo. La parte de mí que todavía creía que la familia significaba algo. Daniel, dije en voz baja. Por favor. Por una fracción de segundo vi un destello del niño pequeño que solía llorar cuando me iba a trabajar. El niño que esperaba junto a la ventana a que yo llegara a casa. Entonces Valeria tocó su brazo y su rostro se quedó en blanco nuevamente. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, papá. 20 minutos después, toda mi vida cabía en 2 maletas y una caja de cartón. 74 años de recuerdos, fotografías y recuerdos reducidos a lo que podía cargar. El resto irá a la beneficencia, me informó Valeria alegremente, como si me estuviera haciendo un favor. El taxi debería estar aquí pronto, dijo Daniel, revisando su reloj. Ni siquiera podía mirar las bolsas que había empacado para mí. Mi propio hijo tirándome como basura. Me paré en su porche delantero en el frío de octubre, mirando a través de su ventana cómo Valeria ya estaba discutiendo los colores de pintura para lo que había sido mi dormitorio temporal. Estaba redecorando antes de que yo siquiera hubiera salido de la entrada. El taxi amarillo se detuvo cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. El conductor, un hombre de aspecto amable de unos 50 años, me ayudó a cargar mis pertenencias sin hacer preguntas. Cortesía profesional para alguien que claramente había tocado fondo. ¿A dónde vamos?, preguntó gentilmente. Le di la dirección del único motel que podía pagar, el Hostal del Río en la carretera 9. $45 la noche por una habitación que se convertiría en mi hogar durante las próximas 6 semanas. Mientras nos alejábamos, capté un último vistazo de Daniel en la ventana de la cocina. Me estaba viendo irme con la mano presionada contra el vidrio. Por un momento, pensé que podría cambiar de opinión, correr afuera, decirle al conductor que se detuviera, disculparse y pedirme que volviera. Pero Valeria apareció a su lado, y él se alejó de la ventana. Tenía $847 en mi billetera, sin trabajo y sin lugar donde vivir. Lo que no tenía era la menor idea de que esta humillación se convertiría en el combustible para la mayor historia de regreso de mi vida. La mujer en el mostrador de recepción del motel se compadeció de mí inmediatamente. ¿Cuántas noches?, preguntó suavemente. No estoy seguro todavía, respondí honestamente. Ella deslizó una toalla extra sobre el mostrador. Tómese su tiempo, cariño, ya lo resolveremos. Esa noche, acostado en una cama que olía a limpiador industrial y a sueños rotos, me hice una promesa. Nunca más dependería de alguien que pudiera desecharme. Nunca más dejaría que otra persona decidiera mi valor. Simplemente no tenía idea de cuán espectacularmente estaba a punto de cumplir esa promesa. El Hostal del Río no era exactamente un hotel 5 estrellas. $45 la noche. Te compraban una habitación que olía a desinfectante industrial y a décadas de desesperación de otras personas. Pero tenía 4 paredes, una puerta que cerraba, y después de haber sido echado como basura, incluso eso se sentía como un lujo. La primera mañana fue la más difícil. Me desperté olvidando dónde estaba durante unos 10 segundos. Luego la realidad golpeó como un tren de carga, sin risas de los nietos por el pasillo, sin desayuno familiar que preparar. Solo yo, una unidad de aire acondicionado rota que sonaba como una ballena moribunda y el peso aplastante de empezar de nuevo a los 74 años. Pero aquí está lo que Daniel y Valeria no tuvieron en cuenta. No soy el tipo de hombre que se queda abajo. Nunca lo he sido. Cuando Daniel era joven y no teníamos nada después de que su madre se fue, trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba oficinas por la noche, llevaba la contabilidad durante el día y tomaba turnos de fin de semana en la ferretería. La supervivencia no era nueva para mí. Simplemente había olvidado lo bueno que era en eso. Todas las mañanas caminaba 12 cuadras hasta la biblioteca pública. Internet gratis,
aire acondicionado gratis y, lo más importante, acceso gratuito a listados de trabajo. A los 74 años, nadie estaba haciendo fila para contratarme. La discriminación por edad es real, incluso cuando no pueden decirla en voz alta. Pero no buscaba caridad, buscaba una oportunidad. ¿Tiene experiencia en contabilidad?, preguntó Lucía Pérez, dueña del vivero Jardines de Paula, durante mi cuarta entrevista esa semana. Tenía aproximadamente mi edad, con tierra bajo las uñas y una actitud directa que respeté de inmediato. 25 años, respondí. Manejé todas las finanzas para la práctica contable de mi difunta esposa y administré nuestras inversiones personales. Lo que no mencioné fue que ya había detectado al menos 4 formas en que ella estaba perdiendo dinero solo por sentarme en su desordenada oficina durante 15 minutos. El sistema de inventario era un caos. Estaba pagando de más a los proveedores. Su estructura de precios no se había actualizado desde 2008. Y la programación de sus empleados le estaba costando horas extra que no necesitaba pagar. La paga no es mucha, advirtió Lucía. $16 la hora a tiempo parcial, 20 horas a la semana como máximo. ¿Cuándo empiezo? Ese primer cheque de pago fue de $256, después de 6 semanas de ver mis ahorros evaporarse como agua en el desierto. Ganar dinero de nuevo se sentía como respirar después de estar bajo el agua. Traté ese cheque como si hubiera ganado la lotería. El Hostal del Río se transformó lentamente de un infierno temporal a algo parecido a un hogar. Compré una pequeña cafetera en la tienda de segunda mano. Colgué mis pocas fotos familiares e incluso derroché en una planta para el alféizar de la ventana. Si esta era mi vida ahora, iba a vivirla con dignidad. 3 semanas después de comenzar el trabajo, hice mi primer movimiento real. Lucía estaba luchando con sus impuestos trimestrales, papeles esparcidos por su escritorio como si hubiera pasado un tornado. Déjame ayudar con eso, ofrecí durante mi descanso para el almuerzo. Roberto, no tienes que trabajar gratis. No estoy trabajando gratis, estoy invirtiendo en nuestro éxito futuro. 2 horas después, había reorganizado todo su sistema de archivo e identificado $1,200 en deducciones fiscales que ella había pasado por alto. Lucía miró los papeles como si yo hubiera hecho magia. ¿Cómo encontraste todo esto? Experiencia y ojos frescos. Has estado demasiado cerca del problema durante demasiado tiempo. Esa tarde, Lucía me ofreció horas a tiempo completo y un aumento a $18 la hora. Pero lo más importante, comenzó a pedir mi opinión sobre las decisiones comerciales. Por primera vez en meses, alguien valoraba lo que yo tenía que decir. El verdadero avance llegó en noviembre. Lucía caminaba por el invernadero negando con la cabeza ante las filas de plantas que parecían medio muertas. Pérdida de dinero, murmuró. Cada año la misma historia. Liquidación de fin de temporada. Y la mitad de estas cosas van directo al contenedor de basura en diciembre. La seguí por los pasillos examinando las plantas supuestamente moribundas. La mayoría simplemente estaban latentes, estresadas por los cambios de temperatura y el horario de riego reducido. Con el cuidado adecuado, podrían ser espectaculares la próxima primavera. ¿Y si no tienen que ser desperdicio?, pregunté. Lucía dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? Estas plantas no están muertas, están durmiendo. Dame una docena de las peores. Déjame llevarlas a casa y ver qué pasa. Roberto, no puedo pagarte para que te lleves plantas moribundas a casa. No me estás pagando. Me estás dando plantas que ibas a tirar de todos modos. Si puedo devolverles la vida, dividimos la ganancia cuando se vendan la próxima primavera. Si mueren, no has perdido nada. Lucía me miró como si hubiera sugerido que empezáramos a vender unicornios. Pero los negocios son negocios, y ella entendía las matemáticas. Inversión 0, ganancia potencial. Toma 20, dijo, pero no soy responsable si tu apartamento se convierte en una selva. Cargué 20 de los especímenes más tristes en mi pequeño auto esa noche. Plantas a las que cualquier persona normal habría renunciado. Marchitas, marrones,
olvidadas. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir el talento que cambiaría todo. Para cuando las llevé a mi habitación del motel, ya estaba formando un plan. Estas plantas me recordaban algo. Me recordaban a mí mismo hace 3 meses. Desahuciado, desechado, dado por muerto. Pero al igual que yo, tenían más vida en ellas de lo que nadie imaginaba. Mi habitación de motel se convirtió en un laboratorio ese noviembre. 20 plantas moribundas esparcidas por cada superficie disponible. El alféizar de la ventana, la cómoda, incluso el mostrador del baño junto al lavabo. La señora Rodríguez en la recepción pensó que yo había perdido la cabeza. «Señor Roberto, ¿está convirtiendo su habitación en un invernadero?», preguntó cuando llevé mi bolsa de tierra para macetas de la tienda de todo a $1. «Algo así», respondí, sin estar del todo seguro yo mismo de lo que estaba haciendo. La primera semana fue de prueba y error. No tenía formación formal en horticultura, solo instinto y determinación. Investigué todo lo que pude en las computadoras de la biblioteca. Videos sobre reanimación de plantas. Foros de jardinería donde la gente compartía historias de recuperación milagrosas. Publicaciones de la Oficina de Extensión Agrícola sobre latencia y recuperación del estrés. El avance llegó cuando dejé de pensar como un aficionado y comencé a pensar como un hombre de negocios. Estas plantas no solo estaban muriendo, eran activos que habían sido mal administrados. Horarios de riego deficientes, condiciones de suelo incorrectas, exposición inadecuada a la luz. Problemas que podían resolverse con los sistemas correctos. Creé una hoja de cálculo rastreando la condición de cada planta, el programa de tratamiento y el progreso. Rotación de riego cada 48 horas. Exposición gradual a la luz usando la única ventana de la habitación del motel y una lámpara de escritorio barata. Mejoras del suelo con pozos de café del vestíbulo y cáscaras de huevo trituradas de mi rutina de desayuno. Para diciembre, algo mágico comenzó a suceder. Brotes verdes aparecieron en plantas que habían parecido completamente muertas. Se formaron capullos en tallos que casi había tirado. Mi estrecha habitación de motel se estaba transformando en una jungla de vegetación sana y próspera. Los otros residentes del motel pensaban que estaba dirigiendo algún tipo de operación ilegal. El señor Pérez de la habitación 12 seguía preguntando si estaba cultivando algo prohibido. Demasiadas plantas para un viejo, murmuraba cada vez que me veía llevando regaderas por el pasillo. Pero no estaba cultivando nada ilegal. Estaba cultivando esperanza. La reacción de Lucía Pérez cuando llevé la primera planta recuperada al vivero valió todo lo que había pasado. «Roberto, ¿qué demonios?», jadeó, examinando una begonia floreciente que había estado marrón y marchita 6 semanas antes. «Esto se ve mejor que cuando era nueva». «Te dije que no estaban muertas», dije, tratando de ocultar mi sonrisa. Por dentro, estaba dando saltos de alegría. Esto no se trataba solo de probar un punto. Se trataba de descubrir que tenía un talento que realmente podía generar dinero. «¿Cuánto quieres por ella?». Había ensayado este momento. La mitad de lo que normalmente cobrarías al por menor. Lucía compró esa sola planta por $12. $12 por algo que literalmente había planeado tirar al contenedor de basura. El margen de ganancia era increíble. «Tráeme todo lo demás que hayas rescatado», dijo inmediatamente. Durante las siguientes 2 semanas, vendí 19 plantas más por un total de $234. Más que el salario de una semana en mi trabajo regular, y esto fue de un solo lote de inventario descartado. La voz se corrió por la comunidad de jardinería local más rápido de lo que esperaba. «Ese hombre en lo de Lucía puede devolverle la vida a cualquier cosa», decía la gente. En un mes, Lucía recibía llamadas de clientes preguntando específicamente por las plantas de Roberto. Pero el verdadero cambio de juego llegó cuando otros centros de jardinería comenzaron a llamar. «Lucía Pérez me dio tu número», dijo Marcos Torres del vivero Torres al otro lado de la ciudad. «Escuché que haces algo con plantas muertas. Tengo 3 camiones llenos de inventario de liquidación que estoy a punto de tirar. ¿Interesado?».
3 camiones llenos. Eso eran más plantas de las que podía manejar en mi habitación de motel, pero también era más oportunidad de la que había visto en meses. Necesitaré verlas primero, le dije a Marcos, y necesitaré un espacio de trabajo más grande. Ese fin de semana recorrí el patio trasero de Torres, donde cientos de plantas estaban muriendo en el frío de noviembre. La mayoría de la gente habría visto basura. Yo vi un potencial que valía miles de dólares. Lucía me ayudó a negociar el trato. Podía llevarme todo lo que Torres planeaba desechar, rehabilitarlas durante el invierno, y dividiríamos las ganancias en primavera. Torres se deshacía de los desechos por los que normalmente pagaría para que se los llevaran. Yo obtenía inventario para construir un negocio real. La unidad de almacenamiento que alquilé por $60 al mes se convirtió en mi primera instalación oficial. Un espacio de 3 por 4 metros donde podía controlar la temperatura, la humedad y la exposición a la luz. Invertí $200 en luces de cultivo adecuadas y otros 100 en suministros de jardinería de grado profesional. Para febrero tenía más de 200 especímenes en varias etapas de recuperación. Mi tasa de éxito se acercaba al 75%. Plantas que cualquier persona normal habría dado por perdidas florecían bajo mi cuidado. Los números financieros eran asombrosos. Mi inversión inicial de quizás $400 en suministros y almacenamiento estaba generando retornos de más de $3,000 por ciclo de recuperación. Incluso después de dividir las ganancias con los centros de jardinería, estaba ganando más con la rehabilitación de plantas que con mi trabajo de contabilidad. Pero la verdadera satisfacción provenía de algo más profundo. Cada planta sana que salvaba se sentía como una prueba de que ser descartado no significaba ser inútil. Algunas cosas solo necesitaban el cuidado adecuado, la atención adecuada y la persona adecuada que pudiera ver su potencial. Daniel y Valeria me habían tirado, asumiendo que me marchitaría y desaparecería. En cambio, estaba echando raíces en un suelo que nunca imaginaron que existía. La llamada telefónica que cambió todo llegó un martes de marzo. Roberto, soy Graciela Rodríguez del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Lucía Pérez me recomendó hablar con usted sobre lo que está haciendo con la rehabilitación de plantas. Creo que podría estar pensando demasiado en pequeño. Graciela Rodríguez, la mujer que me ayudaría a entender que no solo estaba salvando plantas, estaba resolviendo un problema de la industria de varios millones de dólares que nadie más había descubierto cómo abordar. ¿Qué tan pequeño?, pregunté. ¿Cómo se sentiría al llevar esto a nivel nacional? Fue entonces cuando me di cuenta de que mi pequeño negocio secundario estaba a punto de convertirse en algo más y en una revancha contra la familia que me había abandonado. Estaba a punto de convertirse en un imperio. Graciela Rodríguez no era lo que esperaba cuando entré al centro de desarrollo esa mañana de jueves. Me había imaginado a una joven graduada con teorías pero sin experiencia en el mundo real. En cambio, encontré a una mujer aguda y eficiente de unos 50 años que podía detectar el potencial desde el otro lado de la habitación y no tenía miedo de empujar a la gente hacia él. Usted no está en el negocio de la rehabilitación de plantas, me dijo después de revisar mis hojas de cálculo durante exactamente 12 minutos. Está en el negocio de convertir residuos en ganancias. Esa es una conversación completamente diferente. Graciela me ayudó a ver lo que yo había estado demasiado cerca para notar. No solo estaba salvando plantas, estaba resolviendo un problema importante de la industria que había estado costando a los centros de jardinería millones de dólares anualmente durante décadas. Repasemos los números de nuevo, dijo sacando una calculadora. ¿Cuánto inventario tira el centro de jardinería promedio cada año? Basado en lo que he visto, tal vez del 20 al 30% de su stock estacional, digamos $50,000 para una operación de tamaño mediano. Y su tasa de recuperación, 75% con el cuidado y el tiempo adecuados. La calculadora de Graciela comenzó a hacer clic. Así que potencialmente está convirtiendo $37,500 de desperdicio en inventario vendible. Incluso al 50% del valor minorista, esos son $18,750.
en ingresos recuperados por ubicación. Los números eran asombrosos cuando ella los expuso de esa manera, pero Graciela estaba pensando aún más en grande. ¿Qué tal si franquicia el proceso?, sugirió. Enseñe a otras personas a hacer lo que usted hace, licencie sus métodos, tome un porcentaje de sus ganancias y escale esta operación a nivel nacional. La idea era tanto aterradora como emocionante. Yo, un hombre de 74 años que había estado sin hogar 18 meses antes, dirigiendo un negocio nacional. Pero la lógica era innegable. ¿Cuántos centros de jardinería hay en el país?, preguntó Graciela. No tengo idea. 16,000 viveros minoristas registrados según el último censo agrícola. Si incluso el 10% adoptara su sistema, esos son 1,600 ubicaciones generando ingresos recuperados. Sus tarifas de licencia por sí solas podrían ser sustanciales. Pasamos los siguientes 6 meses desarrollando un plan de negocios integral. Comenzaría con una instalación adecuada en la ciudad, perfeccionaría el proceso de rehabilitación, documentaría todo paso a paso, y luego comenzaría a licenciar el método a operadores en todo el país. La solicitud de préstamo para pequeñas empresas fue de 49 páginas de pura tortura. Casi me rindo 4 veces tratando de articular por qué esto no era solo el pasatiempo de un anciano, sino una solución legítima a un problema real de la industria. Graciela me empujó a través de cada sección, ayudándome a traducir la experiencia de la calle al lenguaje de la escuela de negocios. Señor Mendoza, dijo el oficial de préstamos durante mi entrevista final, sus proyecciones financieras parecen bastante optimistas para alguien sin experiencia comercial formal. Me incliné hacia adelante con la confianza de alguien que ya había demostrado que los escépticos estaban equivocados. Señor, hace 2 años vivía en una habitación de motel con menos de $1,000 a mi nombre. El año pasado convertí $60,000 en plantas descartadas en más de $200,000 en ingresos, usando nada más que una unidad de almacenamiento y determinación. Yo diría que mi historial habla por sí mismo. La aprobación del préstamo de $160,000 llegó un martes de marzo. Firmé esos papeles en la oficina de Graciela, mis manos temblando ligeramente al darme cuenta de que ahora era responsable de más dinero del que jamás había imaginado tocar. En 4 meses, había arrendado un almacén de 460 metros cuadrados en las afueras de la ciudad. El espacio era perfecto. Techos altos para una adecuada circulación del aire, acceso al muelle de carga para un transporte eficiente de plantas y suficiente espacio para procesar miles de especímenes simultáneamente. Contratar a mis primeros empleados fue emocionante y angustioso. Tomás Martínez, de 19 años, había sido descartado por todos los demás, pero tenía una intuición increíble para el cuidado de las plantas. Patricia Williams, sin relación, era una maestra jubilada que aportó habilidades organizativas que transformaron nuestro proceso de documentación. Señor Mendoza, dijo Tomás durante su primera semana, ¿por qué algunas plantas responden más rápido que otras al mismo tratamiento? Era la pregunta correcta de alguien que realmente se preocupaba por entender el trabajo, no solo por cobrar un cheque. Porque cada planta es un individuo, expliqué. Misma especie. Diferentes factores de estrés, diferentes necesidades de recuperación. Por eso rastreamos todo por separado. Para el final del 3er año, Renacer Verde tenía contratos con 18 centros de jardinería en 4 estados. Nuestra tasa de éxito había mejorado al 82%, y estábamos procesando más de 15,000 plantas anualmente. El momento decisivo llegó cuando Lucía Pérez, quien me había dado esa primera oportunidad, decidió vender su centro de jardinería y convertirse en una de mis operadoras con licencia en Florida. Roberto, verte construir esto desde la nada ha inspirado a la mitad de los dueños de negocios en esta ciudad, me dijo durante su fiesta de jubilación. Has cambiado toda mi perspectiva sobre lo que es posible a nuestra edad. El modelo de franquicia estaba funcionando mejor de lo que Graciela había proyectado. Cada operador con licencia pagaba una tarifa inicial de $15,000 por capacitación y equipo,
más el 8% de sus ingresos por plantas recuperadas. En 18 meses, tenía 12 operadores en 7 estados. Pero la verdadera validación llegó cuando Marcos Torres del Vivero Torres, el hombre que me había dado mi primera gran oportunidad, llamó con una propuesta inesperada. Roberto, he estado observando lo que has construido. La sede regional de una gran cadena nacional de mejoras para el hogar quiere reunirse contigo para implementar tu sistema en sus centros de jardinería en todo el sureste. Esa gran corporación. La conversación con la que soñaba, pero que nunca pensé que sucedería realmente. 2 semanas después, estaba sentado en una sala de conferencias en Atlanta, usando mi mejor traje, y tratando de no sentirme intimidado por el entorno corporativo. Señor Mendoza, dijo David Chen, su director de sostenibilidad, su historia de éxito es exactamente lo que nuestra industria necesita escuchar. Convertir residuos en ganancias mientras ayuda al medio ambiente. Ese es el futuro del comercio minorista. El contrato de consultoría que ofrecieron valía más de lo que había ganado en todo mi primer año de negocios. Pero lo más importante era la validación de que esta no era solo una historia de éxito local. Esta era una solución escalable a un problema nacional. Volando a casa desde esa reunión, mirando las nubes desde 30,000 pies de altura, pensé en el viaje desde esa habitación de motel hasta este momento. Cada rechazo, cada pequeña victoria, cada planta que había salvado había llevado a esta oportunidad. Renacer Verde ya no era solo mi segunda oportunidad. Se estaba convirtiendo en mi legado. La ironía no se me escapaba. Daniel y Valeria me habían tirado, asumiendo que yo no valía nada. Ahora estaba construyendo un imperio empresarial basado en probar que nada es verdaderamente inútil si sabes cómo ver su potencial. Pero el éxito trae sus propios desafíos. Gestionar 12 ubicaciones, capacitar a nuevos operadores, mantener los estándares de calidad en varios estados. Graciela me había advertido que escalar pondría a prueba todo lo que creía saber sobre negocios. La pregunta no es si puedes hacer esto más grande, dijo durante una de nuestras revisiones trimestrales. La pregunta es si puedes hacerlo sostenible sin perder lo que lo hizo especial en primer lugar. Esa pregunta definiría la siguiente fase de mi viaje. Para el 5º año, Renacer Verde había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible cuando dormía en esa habitación de motel. Operábamos en 14 estados con 52 operadores con licencia y acababa de firmar un contrato de consultoría con la sede regional de esa gran corporación, que valía más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Señor Mendoza, dijo David Chen durante nuestra revisión trimestral en Atlanta, sus métricas de sostenibilidad son exactamente lo que la América corporativa necesita adoptar. Ganancia con propósito. Sonreí cortésmente, todavía acostumbrándome a ser tratado como un experto de la industria, en lugar del padre inconveniente de alguien. La transformación no había sido fácil. Hubo muchos días de 18 horas, experimentos fallidos con nuevas variedades de plantas, y momentos en los que me preguntaba si estaba abrumado. La curva de aprendizaje fue empinada. Gestionar 50 ubicaciones significaba tratar con 50 personalidades diferentes, 50 conjuntos de regulaciones locales y 50 condiciones de mercado únicas. Algunos operadores sobresalieron de inmediato. Otros necesitaban orientación constante. A algunos hubo que rescindirles el contrato cuando no pudieron mantener nuestros estándares de calidad. Ahora diriges una empresa real, me recordó Graciela durante una de nuestras sesiones de estrategia mensuales. Eso significa tomar decisiones difíciles sobre personas que no están rindiendo. La parte más difícil fue dejar ir a Gerardo Salinas en el estado vecino. Había sido uno de mis primeros operadores, entusiasta y ansioso por aprender. Pero después de 6 meses, sus tasas de recuperación estaban consistentemente por debajo del 60%, y las quejas de los clientes aumentaban. No lo entiendo, dijo Gerardo cuando volé para evaluar su operación. Estoy siguiendo todos los protocolos que me enseñaste. Al caminar por sus instalaciones, los problemas eran obvios.
horarios de riego inconsistentes, control deficiente de la temperatura. Lo más crítico, estaba tratando de apresurar el proceso de recuperación para maximizar el rendimiento, en lugar de centrarse en la salud de las plantas. Gerardo, esto no es una línea de montaje de fábrica, le expliqué. Cada planta necesita atención individual. No puedes sacrificar calidad por cantidad. Pero Gerardo nunca ajustó su enfoque. Rescindir su licencia fue necesario pero doloroso. Esto ya no eran solo negocios. Eran relaciones con personas que confiaban en mí con sus inversiones y sueños. Las historias de éxito hicieron que las decisiones difíciles valieran la pena. Patricia Williams, mi ex empleada, había abierto su propia operación en el norte y generaba más de $300,000 en ingresos anuales recuperados. Tomás Martínez se había mudado al sur para iniciar una ubicación enfocada específicamente en plantas desérticas y suculentas. Señor Mendoza, nunca pensé que sería dueño de mi propio negocio. Tomás me dijo durante una visita a sus instalaciones: usted no solo me enseñó sobre plantas, me enseñó a ver potencial donde otras personas ven problemas. El éxito financiero fue asombroso incluso para mí. Renacer Verde generaba más de $2,300,000 en ingresos anuales a través de tarifas de licencia y contratos de consultoría. Mi patrimonio neto personal había cruzado la marca de las 7 cifras, un número que nunca imaginé alcanzar a ninguna edad, y mucho menos a mis 70 años. Pero el dinero no era la parte más satisfactoria. La verdadera victoria fue demostrar que la experiencia y la determinación podían competir con la juventud y las credenciales en la economía moderna. Cada contrato firmado, cada nueva ubicación abierta, cada historia de éxito era evidencia de que el juicio de Daniel y Valeria había sido espectacularmente incorrecto. Mi vida personal también se había estabilizado. Me había mudado de mi apartamento tipo estudio a un hermoso lugar de 2 habitaciones en el distrito histórico de la ciudad, completo con un jardín, donde podía probar nuevas técnicas de rehabilitación. El espacio tenía carácter, molduras de corona, pisos de madera noble y ventanas altas que dejaban entrar la luz perfecta de la mañana. Se habían desarrollado verdaderas amistades. Graciela y yo nos reuníamos para tomar café todos los miércoles para discutir estrategia comercial y filosofía de vida. Lucía Pérez visitaba desde Florida trimestralmente y pasábamos horas hablando de los primeros días cuando ninguno de los dos imaginaba que esto fuera posible. El club de lectura semanal al que me había unido se había convertido en un punto culminante de mi calendario social. 5 profesionales jubilados que se habían reinventado en sus últimos años. Leíamos de todo, desde biografías de negocios hasta ficción histórica, y nuestras discusiones a menudo se extendían más allá de la medianoche. Roberto, nos has inspirado a todos a pensar en grande sobre lo que es posible, dijo Elena, una de mis compañeras, durante una de nuestras reuniones. Ver a alguien de nuestra edad construir un imperio desde cero ha cambiado la forma en que vemos la jubilación. Oportunidades de inversión comenzaron a presentarse. Otros emprendedores buscaban mi consejo y asociación. Comencé a invertir en pequeñas empresas que me recordaban mi propio viaje. Un dueño de restaurante que luchaba con el desperdicio de comida. Un fabricante de muebles que se especializaba en reutilizar materiales desechados. Una startup tecnológica centrada en la gestión sostenible de inventarios. El patrón siempre era el mismo. Alguien había identificado un problema que todos los demás aceptaban como un costo inevitable de hacer negocios. Pero con los sistemas correctos y determinación, estos problemas podían convertirse en centros de ganancias. ¿Has pensado en expandirte internacionalmente?, preguntó Marcos Torres, quien se había convertido en mi abogado comercial durante nuestra revisión trimestral. Hemos estado recibiendo consultas de Canadá y Europa. La tentación era real, pero había aprendido a pensar cuidadosamente sobre el crecimiento por el crecimiento mismo. Un paso a la vez, respondí. Quiero asegurarme de que estamos haciendo esto bien antes de volvernos demasiado ambiciosos. La verdad era que ya estaba pensando en la siguiente fase.
El negocio de rehabilitación de plantas me había enseñado que las oportunidades rentables se escondían a plena vista en todas partes si sabías cómo buscarlas. Flujos de residuos que podían convertirse en flujos de ingresos. Recursos desechados que podían transformarse en activos valiosos. Pero la expansión tendría que esperar. Algo más importante estaba a punto de exigir mi atención. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana en octubre, 5 años después del día en que Daniel y Valeria me habían echado de su casa. Señor Mendoza, soy Jennifer de Bienes Raíces Prestigio. Tengo un listado que creo que podría interesarle. La Hacienda Los Álamos en las Colinas de Roble acaba de salir al mercado. Las Colinas de Roble. El vecindario donde Daniel y Valeria siempre habían soñado vivir pero nunca podían pagar. El área por la que conducían los domingos por la tarde señalando casas y fantaseando sobre algún día, mientras luchaban por pagar su propia hipoteca. ¿Cuál es el precio de venta?, pregunté. $4,5 millones. No dudé. Me gustaría verla esta tarde. La Hacienda Los Álamos era todo lo que esperaba y más. 1,100 metros cuadrados de arquitectura colonial impecable, asentada en 3 hectáreas de terrenos perfectamente cuidados. Suite principal con chimenea. Biblioteca con estanterías de caoba de piso a techo. Cocina de chef que podría servir una boda. Y un invernadero que era esencialmente un vivero profesional adjunto a la casa. Pero lo que realmente me vendió fue la vista desde la ventana del dormitorio principal. Se podía ver toda la ciudad extendida abajo, incluido el modesto vecindario donde vivían Daniel y Valeria, con sus adolescentes que apenas recordaban tener un abuelo. Cada mañana me despertaría y literalmente miraría hacia abajo a las personas que me habían mirado por encima del hombro. La justicia tiene su propia geografía. La búsqueda de casa comenzó como una decisión práctica y terminó como un acto de pura y hermosa justicia. Después de 5 años de vivir en apartamentos, necesitaba más espacio para mis operaciones comerciales en expansión y mi cartera de inversiones. Lo que encontré, en cambio, fue la manera perfecta de anunciar a la ciudad que Roberto Mendoza ya no era el hombre que cualquiera podía tirar. La Hacienda Los Álamos, repitió Jennifer cuando mencioné la propiedad. Señor Mendoza, esa casa no ha estado en el mercado en 30 años. Es la dirección más prestigiosa en las Colinas de Roble. ¿Está a la venta?, pregunté simplemente. Jennifer vaciló. Bueno, sí, pero el precio de venta es de $4,5 millones. Echemos un vistazo. La hacienda superó todas las expectativas. La suite principal contaba con chimeneas dobles y un vestidor más grande que mi primer apartamento. La biblioteca tenía estantes que podían contener miles de libros. La cocina del chef podía atender eventos para 200 personas. Pero lo que realmente me cautivó fue el invernadero. Con controles climáticos profesionales, sistemas de riego automatizados y suficiente espacio para albergar 1,000 plantas. Esta no era solo una casa. Era una declaración sobre lo que era posible cuando alguien se negaba a permanecer descartado. Los vendedores están motivados, explicó Jennifer mientras recorríamos la bodega de vinos. Ya se han mudado al sur y quieren un cierre rápido. Oferta en efectivo, dije sin dudarlo. $4,100,000. Cierre en 2 semanas. Jennifer casi dejó caer su maletín. Señor Mendoza, ¿está seguro? Es un compromiso enorme. Estaba más que seguro. Renacer Verde estaba generando suficiente ganancia mensual para cubrir cualquier pago de hipoteca fácilmente, y mi cartera de inversiones había crecido hasta donde podía manejar el pago inicial sin tocar las cuentas comerciales. Pero lo más importante, podía permitírmelo porque había ganado cada dólar a través de la inteligencia, la determinación y negándome a aceptar las definiciones de otras personas sobre mi valor. Los vendedores aceptaron mi oferta en 4 horas. Aparentemente, el efectivo habla más fuerte que el sentimiento cuando intentas liquidar activos rápidamente. 2 semanas después, estaba de pie en el gran vestíbulo de mi nuevo hogar, con las llaves de más metros cuadrados de los que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Los pisos de mármol reflejaban la luz de un candelabro de cristal,
que costaba más que el salario anual de Daniel cuando tenía trabajo. El proceso de mudanza fue casi cómico. Mis muebles del apartamento de 2 habitaciones se veían ridículos esparcidos por habitaciones diseñadas para una vida mucho más grandiosa. Tendría que hacer compras serias, pero ese era un problema que estaba feliz de tener. Pasé mi primera noche en la enorme terraza trasera viendo la puesta de sol pintar el cielo de rosa y oro sobre mis 3 hectáreas de propiedad privada. El silencio era profundo. Sin ruido de tráfico, sin vecinos discutiendo a través de paredes delgadas, solo paz y espacio, y la profunda satisfacción de una meta lograda. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Graciela. Vi la transferencia de bienes raíces en el periódico. Hombre magnífico. Celebración con champán este fin de semana. Escribí de vuelta. Trae del bueno. Brindamos por los nuevos comienzos. Lo que no escribí, pero estaba pensando, era que algunos comienzos requieren finales. Y tenía la sensación de que el final de mi relación con Daniel y Valeria estaba a punto de volverse muy interesante. La vista desde la ventana del dormitorio principal era todo lo que había esperado que fuera. Colinas onduladas, robles maduros, y a lo lejos, el modesto vecindario donde vivía mi hijo con su familia. Cada mañana podía despertarme y ver la ciudad extendida debajo de mí, como un mapa de mi viaje desde el fondo hasta la cima. Mañana comenzaría el proceso de amueblar mi nueva vida apropiadamente. Diseñadores de interiores profesionales, muebles a medida, colecciones de arte, todas las trampas del éxito que el dinero podía comprar. Pero esta noche simplemente disfruté de la vista desde la cumbre. El hombre asustado y roto que había sido echado como basura hace 6 años estaba oficialmente muerto. En su lugar, estaba alguien que poseía la casa más cara del condado, empleaba a más de 100 personas en 14 estados y había transformado una industria que había estado tirando millones de dólares anualmente. La transferencia de bienes raíces saldría en el periódico local mañana por la mañana. Las transacciones inmobiliarias de más de $1 millón siempre aparecían en la sección de negocios en una ciudad como esta. Daniel y Valeria leerían sobre ello con su café de la mañana, asumiendo que era un error tipográfico o algún error en el informe. No era un error, era un mensaje. El timbre sonaría pronto. 24 horas, tal vez 48 como máximo. La codicia tiene su propia línea de tiempo, y 6 años de silencio se evaporarían en el momento en que se dieran cuenta de cuán equivocados habían estado sobre su padre inútil y atrapado en sus costumbres. Estaba listo para esa conversación. Me había estado preparando para ella desde el día en que pusieron mis maletas en su porche delantero, y me dijeron que resolver mi vida ya no era su problema. Ahora, sus problemas estaban a punto de convertirse en los míos para resolver, o no resolver, dependiendo de cuán generoso me sintiera. La vista desde la cima era espectacular, y era solo el comienzo. El timbre sonó a las 9:17 de la mañana de un sábado, exactamente 24 horas después de que la transferencia de bienes raíces saliera en las noticias locales. Estaba en mi nueva cocina, todavía averiguando cuál de los 12 gabinetes contenía las tazas de café, cuando escuché ese familiar sonido resonando a través de mi vestíbulo de mármol. A través del monitor de seguridad, porque sí, mi casa venía con un sistema que pondría celoso al gobierno. Los vi parados en mi porche delantero como misioneros de puerta en puerta. Daniel parecía mayor, más canoso en las sienes, vistiendo pantalones caqui y una camisa tipo polo que gritaba, papá de fin de semana esforzándose demasiado. Valeria estaba a su lado con jeans de diseñador y un blazer que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en un mes. Detrás de ellos había 2 adolescentes que apenas reconocí. Mateo, ahora de 16 años, había heredado la altura de su padre, pero afortunadamente no su carácter débil. Sofía, de 14, se parecía a Valeria, pero con ojos más amables. 6 años de su infancia robados a ambos porque sus padres tenían prioridades que no incluían a parientes ancianos inconvenientes. Me tomé mi tiempo caminando hacia la puerta principal,
mis pies descalzos silenciosos sobre los pisos de mármol con calefacción. 6 años de silencio y aparecen el día después de descubrir que soy rico. El momento era tan perfectamente predecible que era casi insultante. Vaya, vaya, dije abriendo la puerta, pero no la reja de seguridad. Daniel, Valeria, niños que apenas conozco. ¿A qué debo este placer inesperado? La voz de Daniel se quebró ligeramente. Papá, leímos sobre la casa en el periódico. Queríamos felicitarte. ¡Qué considerados! Felicitaciones entregadas. ¿Algo más? Valeria dio un paso adelante con esa sonrisa brillante y falsa que recordaba tan bien. Roberto, sabemos que las cosas terminaron mal entre nosotros hace 6 años. Hemos tenido tiempo para reflexionar y nos damos cuenta de que manejamos todo mal. Manejaron todo mal, repetí lentamente. ¿Así es como lo llamamos? Mateo se movió incómodo detrás de sus padres. Abuelo Roberto, apenas te recuerdo. Pero mamá y papá dijeron que solías contar historias increíbles sobre cuando papá era pequeño. El comentario inocente del chico golpeó más fuerte que las disculpas ensayadas de sus padres. Tenía razón. Apenas me recordaba. Porque habían robado 6 años de su infancia a ambos. 6 años de cumpleaños, obras escolares, partidos de fútbol y momentos de abuelo y nieto que nunca recuperaríamos. Sí contaba buenas historias, dije suavemente mirando a Mateo. Luego me volví hacia sus padres, antes de que me echaran como basura. Papá, por favor, suplicó Daniel. ¿Podemos entrar? ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué exactamente? La máscara de Valeria se deslizó por un momento, revelando a la mujer calculadora debajo. Somos familia, Roberto, y la familia debe mantenerse unida, especialmente cuando hay espacio para todos. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita entregada con toda la sutileza de un mazo. Espacio para todos, reflexioné. Qué conveniente que hayan descubierto sus sentimientos familiares ahora que tengo más de 1000 metros cuadrados. Eso no es justo, protestó Daniel, pero sus ojos ya estaban catalogando lo que podía ver del interior de la casa. Te hemos extrañado. Los niños han extrañado tener un abuelo. Me reí. Realmente me reí ante la audacia. Hijo, me echaste de tu casa con 2 maletas y $847. Valeria me dijo que resolver mi vida ya no era su problema. Ahora me extrañan. El silencio se extendió hasta que Sofía habló. «Papá, ¿de qué está hablando? ¿Por qué nadie explica qué pasó hace 6 años? ¿Por qué no entran?», dije. Finalmente retrocediendo de la puerta, ya que están tan interesados en las reuniones familiares. Los guié a través del vestíbulo pasando el candelabro de cristal y la escalera de mármol importado hacia la sala de estar con sus ventanas de piso a techo, con vista a los terrenos. Observé sus rostros mientras asimilaban el papel tapiz de seda, las alfombras persas, las obras de arte que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. «Este lugar es increíble», suspiró Mateo caminando hacia las ventanas. «Papá, mira la piscina. ¿Y eso es una cancha de tenis?». Valeria estaba mirando, de acuerdo. Prácticamente podía verla calculando los metros cuadrados y los valores de la propiedad. «Es ciertamente espacioso», dijo con cuidado. «Demasiado grande para una sola persona». «¿Lo es?». Me acomodé en mi sillón favorito, un hermoso respaldo de terciopelo azul marino. Encuentro que me gusta bastante tener espacio para respirar. Daniel se sentó en el borde del sofá como si tuviera miedo de arrugar la tela. Papá, sobre lo que pasó hace 6 años, estábamos lidiando con mucho estrés. Nueva hipoteca, mi situación laboral era incierta. Valeria trabajaba a tiempo completo con 2 niños pequeños. Así que, naturalmente, la solución fue dejar a tu padre viudo sin hogar. Terminé. Muy lógico. Pensamos que resolverías algo, dijo Valeria a la defensiva. Eres tan capaz, tan independiente. Nunca imaginamos que terminarías en un motel. Nunca lo imaginaron porque nunca se molestaron en verificar, respondí. Durante 6 meses pasaron por el Hostal del Río todos los días yendo al trabajo.
Sabían exactamente dónde vivía y nunca se detuvieron una sola vez. Sofía estaba estudiando una foto familiar en la mesa auxiliar, una de las pocas fotos que había guardado de mi vieja vida. Mostraba a Daniel como un niño pequeño, tal vez de 9 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento antes de dormir. «Papá, eras muy pequeño», dijo suavemente. «Esa fue tomada justo después de que tu abuela nos dejara», le dije. «Tu papá y yo vivimos solos durante 8 años. Trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela, deportes, solicitudes universitarias. Miré directamente a Daniel. Pensé que eso significaba algo». «Sí significaba algo», dijo Daniel en voz baja. «Significa todo. Por eso estamos aquí». «No», dije firmemente. «Están aquí porque quieren algo. La pregunta es, ¿van a ser honestos sobre qué es o vamos a seguir fingiendo que esto se trata de conexiones familiares perdidas?» La paciencia de Valeria claramente se estaba agotando. «Bien», espetó ella. «Sí, necesitamos ayuda. Daniel perdió su trabajo hace 6 meses. Estamos atrasados con la hipoteca y Mateo necesita dinero para cursos de preparación universitaria». «Perdió su trabajo», repetí. Interesante forma de decir que fue despedido por falsificar informes de gastos. El rostro de Daniel se puso blanco. «¿Cómo supiste eso?» «Sé cosas, Daniel. Sé que Valeria abrió 4 nuevas tarjetas de crédito el año pasado y las maximizó en ropa de diseñador y tratamientos de spa. Sé que refinanciaron su casa 2 veces para pagar esas vacaciones en Europa. Sé que no solo están atrasados con su hipoteca, se enfrentan a una ejecución hipotecaria el próximo mes». El silencio en la habitación era ensordecedor. «También sé», continué, «que pasaron por mi motel todos los días durante 6 meses después de que me echaron. Sabían exactamente dónde vivía y exactamente cuánto estaba luchando y nunca se detuvieron una sola vez para verificar si estaba bien». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Papá, ¿es eso cierto?» Daniel no podía mirar a su hijo. Valeria, sin embargo, había cambiado al modo de ataque total. «Bien, así que cometimos errores. Tú también. Podrías haber pedido ayuda en lugar de desaparecer durante 6 años». «¿Pedido ayuda?», dije en voz baja. «De las personas que me dijeron que resolver mi vida ya no era su problema. De la nuera que me llamó una carga que no podían permitirse llevar. Éramos jóvenes, estábamos estresados. Fueron crueles», dije simplemente. «Y ahora quieren que finja que nunca sucedió porque necesitan algo de mí». Sofía se puso de pie de repente, con el rostro enrojecido por la ira. «Esto está mal», dijo, con la voz quebrada. «Papá, nos dijeron que el abuelo Roberto se mudó al sur para estar cerca de su hermano. Dijeron que no quería vernos más». «Nunca dijimos eso exactamente», comenzó Daniel. «Sí, lo hicieron». Mateo saltó también, alzando la voz. «Nos hicieron creer que nos abandonó». Sentí una oleada de reivindicación mezclada con tristeza. A estos niños les habían mentido durante 6 años, robándoles a su abuelo porque sus padres eran demasiado orgullosos para admitir lo que habían hecho. «Hay algo más que deberían saber», dije suavemente. Unos 8 meses después de mudarme, su padre vino a verme. La cabeza de Valeria giró hacia Daniel. «¿Qué? ¿No le dijiste?», le pregunté a Daniel genuinamente sorprendido. «Qué interesante». Daniel estaba sudando ahora, su camisa pegada a la espalda. «Papá, por favor». Pero la verdad iba a salir a la luz. Era hora de que esta familia entendiera exactamente qué tipo de personas eran realmente. Apareció en mi apartamento un martes por la noche. Continué observando el rostro de Valeria con cuidado. Había estado bebiendo y estaba llorando. Dijo que me extrañaba, que había cometido un error terrible, que quería que volviera a casa. «Estás mintiendo», dijo Valeria, pero su voz era incierta. Saqué mi teléfono y busqué una foto antigua. Tomé una foto de la carta que me escribió esa noche. ¿Quieren que la lea en voz alta?
La carta tenía 3 páginas, escrita a mano en papel de cuaderno legal. En ella, Daniel se disculpaba profusamente por dejar que Valeria lo convenciera de echarme. Admitía que me extrañaba desesperadamente, que la casa se sentía vacía sin mí, que se daba cuenta de que había elegido la conveniencia de su esposa sobre el bienestar de su padre. Pero la parte más condenatoria era el último párrafo donde me rogaba que no le dijera a Valeria sobre su visita porque ella ya amenazó con dejarme si intento traerte de vuelta. Te eligió a ti, le dije a Valeria con calma. Eligió mantenerte feliz en lugar de hacer lo correcto por su padre. Y durante 6 años, les ha estado mintiendo a todos ustedes al respecto. Valeria se volvió hacia Daniel, su rostro una máscara de furia. Fuiste a mis espaldas, le escribiste una carta. Estaba borracho, murmuró Daniel. No estaba pensando con claridad. No, dije. Estabas pensando con claridad por primera vez en meses. Eso es lo que te asustó. Mateo estaba llorando abiertamente ahora. 6 años, susurró. Perdimos 6 años contigo por sus mentiras. Pero aquí está la cosa, dije poniéndome de pie y alisando mi camisa de seda. No soy el mismo hombre que fue echado hace 6 años. Ese hombre estaba roto, era dependiente, dispuesto a aceptar migajas de afecto de personas que lo veían como una carga. Caminé hacia la ventana mirando mis terrenos perfectamente cuidados. Este hombre es dueño de un negocio multimillonario. Este hombre tiene empleados que dependen de él, socios que lo respetan, e inversiones que generan más ingresos en un mes de lo que su padre ganaba en un año cuando tenía trabajo. Me volví para enfrentarlos. Este hombre no necesita nada de nadie, especialmente de personas que lo tiraron como basura y ahora quieren mudarse a su casa porque han manejado mal sus propias vidas. El silencio se extendió hasta que Sofía habló, con voz pequeña. ¿Entonces no quieres una relación con nosotros incluso ahora que sabes que nos mintieron? La pregunta me rompió el corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Quiero una relación contigo y con Mateo. Ustedes son víctimas inocentes en esta situación, pero sus padres. Miré directamente a Daniel y Valeria. Sus padres van a tener que ganarse el camino de regreso a mi vida si pueden. Valeria se puso de pie abruptamente, su máscara de falsa dulzura finalmente descartada por completo. Esto es ridículo, espetó. Somos tu familia, Roberto. No puedes simplemente elegir qué partes de nosotros quieres. Obsérvame, respondí con calma. Bien, continuó Valeria alzando la voz. ¿Quieres jugar juegos? ¿Quieres castigarnos por algo que sucedió hace 6 años? Simplemente nos iremos. Vamos, Daniel. Niños, no necesitamos esto. Pero Mateo no se movió. Sofía tampoco. Se sentaron en mi costoso sofá mirando entre sus padres y yo, con expresiones de confusión y traición. De hecho, dijo Sofía en voz baja, quiero quedarme y hablar con el abuelo Roberto a solas. Sofía, nos vamos, ordenó Valeria. No. La voz de Sofía era más fuerte ahora. Tengo 16 años y acabo de enterarme de que me has estado mintiendo durante 6 años sobre mi abuelo. Quiero escuchar su versión de la historia. Mateo asintió. Yo también. Valeria parecía a punto de explotar, pero Daniel le puso una mano en el brazo. Tal vez deberíamos darles algo de tiempo, dijo en voz baja. No te atrevas a ponerte de su lado, le siseó Valeria. No estoy tomando el lado de nadie, respondió Daniel, pero me miraba con algo que podría haber sido arrepentimiento. Estoy tratando de pensar en lo que es mejor para nuestros hijos. Por un momento vi un destello del hombre que me había escrito esa carta hace 6 años. El hijo que se había debatido entre las demandas de su esposa y su conciencia. Pero el momento pasó rápidamente. ¿Bien?, dijo Valeria. Pero no hemos terminado aquí, Roberto. Volveremos. No, dije firmemente. No lo harán, no a menos que sean invitados. Esta es mi casa, mi propiedad, y tengo un excelente sistema de seguridad. Si aparecen sin invitación de nuevo, haré que los arresten por invasión de propiedad. El rostro de Valeria pasó por varios tonos de rojo.
No puedes alejarnos de nuestros hijos. No estoy alejando a nadie de nadie, dije. Pero tampoco permitiré que los usen como chantaje emocional. Mateo y Sofía son bienvenidos aquí en cualquier momento que quieran visitar. Tú y Daniel no. No hasta que hayan demostrado que han cambiado. ¿Demostrado cómo?, preguntó Daniel. Consideré la pregunta cuidadosamente. Empiecen por decirles a sus hijos la verdad completa sobre lo que sucedió hace 6 años. No su versión, no la versión de Valeria, la verdad. Luego pongan en orden su casa financiera sin pedirme ayuda. Muéstrenme que pueden valerse por sí mismos como los adultos que dicen ser. Hice una pausa. Y entonces tal vez podamos tener una conversación sobre el perdón. Tal vez. Pero no contengan la respiración. Después de que se fueron, me senté con Mateo y Sofía durante 2 horas, respondiendo sus preguntas, mostrándoles álbumes de fotos de la infancia de su padre, y escuchando sus historias sobre amigos de la escuela y sueños para el futuro. Eran buenos chicos a pesar de los fracasos de sus padres, y podía ver ecos del niño que había criado en ambos. ¿Podemos volver el próximo fin de semana?, preguntó Sofía mientras los acompañaba a la puerta. En cualquier momento que quieran, prometí. Tengo 6 años de ser abuelo que recuperar. Mientras veía su auto desaparecer por mi largo camino de entrada, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción completa. No venganza exactamente, sino justicia. Las personas que me habían tirado ahora eran las que mendigaban sobras mientras el hombre que habían descartado vivía en un lujo que nunca podrían pagar. A veces, la mejor venganza realmente es vivir bien. A la mañana siguiente llamé a Graciela para contarle sobre la visita. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de que le compartí toda la historia. Miré mis hermosos terrenos, bebí mi café en porcelana cara y consideré la pregunta cuidadosamente. Siento que estoy exactamente donde pertenezco, finalmente. Mateo y Sofía regresaron el siguiente fin de semana como prometieron. Pasamos el sábado por la tarde en mi invernadero, donde les enseñé sobre la rehabilitación de plantas. Estaban fascinados por el proceso de traer algo de vuelta del borde de la muerte. Es como lo que hiciste con tu propia vida, ¿no es así, abuelo?, observó Sofía, trasplantando suavemente una orquídea en recuperación. Exactamente así, estuve de acuerdo. Visitan cada 2 fines de semana ahora. Cocinamos juntos en mi enorme cocina, nadamos en la piscina con la que su padre solía soñar. Y les cuento historias sobre su papá cuando tenía su edad. Historias reales, no las versiones saneadas que sus padres preferían. Daniel y Valeria no me han contactado desde ese sábado por la mañana. Según Mateo, están viendo a un consejero financiero. Y Daniel encontró trabajo a tiempo parcial en una ferretería. Queda por ver si alguna vez cumplirán mis condiciones para la reconciliación. Algunas victorias son silenciosas. Esta fue perfecta. El éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados. Se trata de demostrarte a ti mismo que tienes razón. Cuando la gente te desecha, no están definiendo tu valor. Están revelando sus propias limitaciones. La mayor victoria no es la venganza. Es volverse tan valioso que su opinión se vuelve irrelevante. Construye tu valor, no tus muros. Tíralos a ellos.